Tenemos acá una imagen ilustrativa de lo que sería un bloqueador de lo que sería un canal de calcio. Como ustedes pueden ver, una estructura con un poro que permite el flujo de iones calcio a través de dicha estructura. ¿Para qué? Para que el calcio ingrese dentro de la célula y eso desempeña muchas funciones. Ahora, el calcio en sí es un ion positivo y muchos de estos canales no son tan selectivos para calcio, sino que muchas veces también puede fluir a través de ellos sodio. Bien, esto es solamente una imagen ilustrativa general. Vamos introduciéndonos a esta interesante temática. ¿Cómo vamos a definir un bloqueador de calcio? Dice, son fármacos que bloquean el ingreso de calcio a las células musculares de los vasos sanguíneos y del corazón. Por tanto, una de las principales aplicaciones de los bloqueadores de canales de calcio, si es que estamos bloqueando en vasos sanguíneos, si estamos bloqueando a nivel cardíaco, una de las principales aplicaciones va a ser como agentes antihipertensivos. No es la única. Otros agentes se han empleado satisfactoriamente para, por ejemplo, el tratamiento de ciertas arritmias, para el tratamiento de ciertas condiciones neurológicas, ciertos tipos de mareos en particular, que más adelante vamos a ir mostrando. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué pasa si el calcio es privado de ingresar dentro de las células de la musculatura lisa? Llámese las células musculares de vasos sanguíneos, o sea, musculatura lisa, el músculo cardíaco, músculo involuntario, van a generar una reducción del esfuerzo del bombeo del músculo cardíaco. Y por tanto, si tenemos el músculo cardíaco con menos esfuerzo trabajando, esto nos ayudaría bastante a situaciones complejas como por ejemplo la angina y eventualmente también en la insuficiencia cardíaca. Por otra parte, acá dice, relajan los vasos sanguíneos y si el vaso sanguíneo es relajado, eso nos ayuda para la hipertensión arterial. Con respecto a la angina o angina pectoris, cuya transliteración sería directamente dolor de pecho, es causada por una reducción en el suministro de sangre al músculo cardíaco, así como por ritmos cardíacos anormales. Una tercera aplicación entonces de nuestros bloqueadores de canales de calcio sería para el tratamiento de las arritmias. Bueno, ¿qué pasa entonces si es que hay una reducción en el suministro de sangre al músculo cardíaco y por qué eso genera dolor? Porque si llega menos sangre al músculo cardíaco, recuerden ustedes que el músculo cardíaco no se alimenta directamente de la sangre que bombea, sino que el mismo músculo está irrigado a su vez por vasos sanguíneos que le suministran oxígeno y nutrientes. Tenemos por tanto una reducción en la cantidad de oxígeno y en la cantidad de nutrientes que directamente puede absorber el tejido cardíaco. Así que es un error pensar que el músculo se alimenta de la misma sangre que bombea, eso no es así. La sangre entra y sale, pero no suministra. Respecto a la hipertensión arterial, sobre los bloqueadores de canales de calcio, es común asociarlos a diuréticos, como hidroclorotiazida o furosemida, por cuanto pueden generar como efectos adversos edema de extremidades. O sea, los que generan edema de extremidades son los bloqueadores de canales de calcio. Algunos de ellos, como por ejemplo el amlodipino, el nifedipino, el nitrendipino, ya los vamos a ver, generan este efecto adverso. Una dilatación que se ve en las extremidades, las personas dicen que las pantorrillas, los tobillos, el empeine se les hincha muchísimo y eso se debe a que al producirse una relajación de los vasos sanguíneos, ¿qué ocurre con el retorno venoso? Se vuelve más fácil o más difícil. Más difícil porque están dilatando periféricamente, se acumula la sangre en las extremidades y por tanto es común entonces que si tenemos edema, para poder deshacernos de ese exceso de líquido que filtra, que extravasa hacia los tejidos, asociar con un diurético como hidroclorotiazida, que es un diurético suave, o furosemida, un diurético de asa que es más fuerte. Estos dos diuréticos son ampliamente asociados a bloqueadores de canales de calcio, para que así la persona reduzca el edema por mayor excreción de líquido, de orina. Algunos aspectos históricos aquí al lado, a la derecha.
En 1967 se sugirió que el mecanismo de acción del vasodilatador verapamilo se debía a una inhibición de la entrada de calcio más 2 a la célula. En el año 77, o sea, 10 años después, se demostró que los agentes que hoy conocemos como bloqueadores de canales de calcio efectivamente tienen implicancias sobre la entrada de este catión al interior de la célula. El calcio es el componente clave en el proceso de excitación-contracción que ocurre en el sistema cardiovascular. Si no hay calcio, no hay contracción. Si bloqueamos la entrada de calcio, se reduce la contracción de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Acá tenemos una imagen ilustrativa del músculo cardíaco. En la parte superior se muestra el nodo sinoauricular, el cual dispara descargas eléctricas. Inicia, como dice acá, los latidos cardíacos a través de impulsos eléctricos. Bueno, los bloqueadores de canales de calcio se ha visto que reducen. Esta llave o pieza que se ve acá arriba dice CCB, de su sigla en inglés, bloqueadores de canales de calcio, reducen ¿qué cosa? El disparo del nodo sinoatrial. De esa manera se reduce la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos un efecto indirecto en esta región del corazón. Una vez que la sangre, ¿no es cierto?, pasa de las aurículas a los ventrículos, dice que reduce la frecuencia, permitiendo de esa manera al ventrículo llenarse completamente y reducir de esa manera la sobrecarga cardíaca. Entonces, si el músculo demora más en bombear, la región ventricular se llena bien de sangre, en otras palabras, y si se llena bien de sangre, puede expulsar apropiadamente todo su contenido. En cambio, si está trabajando antes de tiempo, contrayéndose antes de tiempo, no se llena bien de sangre la región ventricular. Entonces, eso es lo que se manifiesta con esta parte del diagrama. En esta región vemos acá una célula de músculo liso. Cuando entra el calcio, lo que representa esta imagen en esta célula hinchada es que tenemos una mayor contracción y eso va a generar una reducción del lumen de los capilares sanguíneos. Y por tanto, cuando hay un bloqueador de canal de calcio, ¿qué va a ocurrir? La célula se va a dilatar. O sea, vamos a tener una dilatación arterial y por tanto una relajación de la presión. Va a haber mayor lumen a través del cual puede circular el flujo sanguíneo. ¿Cómo los vamos a clasificar? Dice, ¿qué cosa? Los canales. Ahora estamos, recuerden, cambiamos el switch. Esto no es un receptor acoplado a proteína G como habitualmente veíamos. Esto es un canal. Primero, los canales, cuando dice ligand gated, se refiere a activados por un ligando. ¿A qué se refiere con ligando la imagen? Se refiere a el ligando endógeno o el fármaco. Por tanto, vamos a tener el fármaco o vamos a tener el neurotransmisor. Se muestra acá un ejemplo. Voy a maximizar, dice el canal cloruro de GABA. El canal cloruro de GABA es esta estructura que permite, como muestra la imagen, el flujo de iones de un lugar a otro y lo que ocurre es que un neurotransmisor, en este caso el GABA, se unen dos GABAs a las subunidades facilitando el ingreso de cloruro. Acá se muestra como canal de sodio, pero el ejemplo que se da, que no es esta imagen, es un canal de cloruro y por tanto si entra cloruro a la célula, esta se hiperpolariza. Eso sería en el caso del canal cloruro de GABA. Entonces, los canales pueden abrirse o cerrarse, esta es la idea, por un neurotransmisor o por un fármaco que nosotros diseñemos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer? Un fármaco que bloquee el flujo de iones en los canales de calcio. Pero no todos los canales iónicos actúan por mediación de un neurotransmisor. Miren qué interesante, acá podemos ver a la derecha, hay canales, sería la traducción más literal de esto, como gatillados o accionados mecánicamente. ¿Qué significa eso? Sensan la presión. Un cambio en la presión en la membrana celular, un cambio osmótico en la célula, hace que el canal se abra o se cierre. Nada más que sensando la presión. Ejemplo, dice acá son los canales de sodio, los canales de sodio y calcio, o sea, un canal no, digámoslo así, selectivo, como por ejemplo el canal TRPC6, el canal TRPC3
y el canal TRPS7, que controlan el ingreso simultáneo de sodio y de calcio a la célula. Se nombran otros más también acá, canal piezo 1 y piezo 2, para la regulación de la presión arterial y el tacto. O sea, a través de la presión física mecánica se van a activar o se van a cerrar según sea necesario. Aparte de estos dos tipos de canales, hay algunos que siempre están abiertos y que permiten mantener la osmosis celular controlando el flujo particular de un ion, o al mismo tiempo mueven un ion para un lado y otro hacia el otro lado. Hay algunos canales de potasio y de sodio que son así, que están siempre abiertos. Y hay otros, acá el cuarto grupo, que son activados por voltaje, o sea, por un cambio en el voltaje de la membrana. Recuerden que las membranas celulares son capacitores. Por lo general, ¿no es cierto?, la membrana va a estar con mayor acumulación de carga positiva en el extracelular y mayor acumulación negativa en el intracelular. Un capacitor, una membrana, es una estructura física que separa cargas, generando ¿qué cosa? Un voltaje, un potencial eléctrico. Si ese potencial, que puede ser medido en volts, cambia porque los iones se mueven, porque se acumulan más iones o desaparecen, bueno, ese cambio en el voltaje hace que el poro del canal se abra o se cierre. Entonces a eso nos referimos, y acá es donde está el canal de calcio de los bloqueadores de canales de calcio. Son canales entonces activados por voltaje. ¿Qué significa eso? ¿Tienen neurotransmisor? No. ¿Hormona que lo active? No. Hasta donde se sabe no hay. Entonces son activados, un poquito abstracto esto, por el cambio en el voltaje de la membrana celular. Pero el hecho de que no haya un ligando endógeno no significa que no podamos diseñar una molécula que lo modifique. Y eso es lo que vamos a mostrar ahora. Cómo con una molécula los podemos bloquear, ya sea de manera ortostérica o de manera alostérica. Y aquí tenemos una gran clasificación, pero específica ahora, de los canales de calcio. ¿Y en qué se clasifican? Se clasifican en si requieren alto, medio o bajo voltaje para abrirse, para accionarse. Entonces aquí tenemos una L, dice canal tipo L, que podría ser de large, alto voltaje de activación con inactivación lenta. O sea, requerimos un cambio de voltaje grande y luego demora en inactivarse. Lentamente el canal se va cerrando. Aquí hay unos códigos que están a lo largo de este apunte que vamos a estudiar, vamos a ver las estructuras y qué es lo que ahí está unido. Se menciona como ejemplo la sinaricina, se menciona como ejemplo el amlodipino, que son fármacos que actúan en canales de calcio de tipo L. El amlodipino es uno de los más conocidos y por tanto este es nuestro canal principal. La sinaricina, que se muestra acá, es un relajante de la musculatura lisa que ha sido empleada con algunas aplicaciones un tanto particulares, por ejemplo, como vasodilatador cerebral. En pacientes que han tenido isquemias cerebrales, la sinaricina, al impedir la contracción de la vasculatura cerebral, permite indirectamente que llegue más oxígeno al cerebro. Esa estrategia funciona bien siempre y cuando la persona no sea hipotensa. En pacientes hipotensos, esa estrategia no es muy útil. ¿Por qué? Porque una persona hipotensa ya per se no bombea mucha sangre a nivel periférico y esto puede terminar ocasionando más bien mareos y malestar. En segundo lugar, el amlodipino, con todos los otros que vamos a ver luego, pertenece a una familia de fármacos llamados dihidropiridinas. Es una dihidropiridina. Es muy potente y está acá porque es uno de los de acción larga, de acción más larga que existe, el amlodipino. Tiene una acción, un efecto bien potente comparado contra otros como el nifedipino, por ejemplo. En la parte inferior, una ilustración del canal de calcio de tipo L. Bueno, está conectado a otras estructuras de señalización extra e intracelular, pero la estructura verde es el canal propiamente tal. Entonces acá el canal es esta estructura bien ancha que vemos acá en color verde, está visto de lado y en el centro, en alguna parte en el centro hay un poro que permite el flujo de iones de un lado a otro. Por lo general ocurre de manera general la cocristalización de las proteínas cuando se hace cristalografía. Lo vamos a voltear y vamos a ver uno parecido aquí al lado,
dice canal de calcio de tipo T, requiere un bajo voltaje para la activación y luego se inactiva rápidamente. Aquí hay un código de una proteína que pueden ver gratuitamente y aquí está visto desde arriba. Es muy similar a este de acá. Este está limpio. Lo podemos ver desde arriba, desde el extracelular. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que hay 4 subunidades. A grandes rasgos podemos ver 4 partes simétricas de la estructura y vemos un poro. Entonces el punto es solamente que este poro deja entrar y salir en base al cambio en el voltaje. Claro que sí. Y dentro del poro ya se nos viene a la mente que podríamos crear una molécula que bloquee lo más cerca del poro. Y por tanto, estos poros son bien particulares porque dentro del poro, por lo general, hay 2 tipos de aminoácidos. Dentro de estos poros, por lo general tenemos lo que son aminoácidos sensores de calcio. O sea, hay aminoácidos que son específicos, que están en una disposición espacial capaz de ser específicos para, por así decirlo, dejar sensar calcio, que sea calcio que pase por ahí y no otro ion cualquiera, que no vaya a entrar cloruro, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo hay carbonilos orientados hacia el centro, que muchas veces ocurre, esos carbonilos atraen calcio porque los carbonilos son electronegativos. Y aparte de eso, por lo general también hay aminoácidos, no necesariamente en la misma profundidad dentro de la estructura, hay aminoácidos que son aminoácidos llamados de filtro de selectividad. Espérense, no, serían acá, entre paréntesis, estos sensores son el filtro de selectividad y el otro tipo de aminoácidos son los que se llaman aminoácidos de compuerta. Aminoácidos que por lo general son de tipo hidrofóbicos y que literalmente son una compuerta que se abre o se cierra ante el cambio de voltaje. Cuando la estructura del receptor se expande, esos aminoácidos hidrofóbicos se separan y permiten el flujo de las sustancias. Y acá el canal de calcio de tipo N, que tiene un voltaje intermedio de activación, ha sido ampliamente estudiado porque este canal de tipo N ha permitido algo bien particular. Aquí está la estructura, hay un código ahí que lo pueden ver y esta estructura está cristalizada con esta molécula llamada ciconotida. Y miren lo que tenemos acá. Es un analgésico, la ciconotida, 1000 veces más potente que la morfina. Así que si pensaban que la morfina era lo único más potente que existía, tenemos esta molécula que actúa en los canales de calcio de tipo N. Y eso produce una potente analgesia, particularmente a nivel de la médula espinal. La estructura de la ciconotida, acá se muestra, es una estructura macrocíclica compleja porque tenemos 3 ciclos interconectados entre sí, ¿ok? Hay un ciclo central interconectado acá con otro ciclo y este mismo ciclo inicial está interconectado con un segundo ciclo. Ahora, ¿qué me pueden decir ustedes de esta molécula? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto es un compuesto natural o sintético? Natural, ¿cierto? Esto no salió de la mente de algún investigador. Nadie va a imaginar esto para diseñar una molécula. Un compuesto natural al cual se le pueden hacer modificaciones y desde el punto de vista de la biomolécula, ¿qué es esto? Muy bien, es una estructura peptídica cíclica. Tenemos varios aminoácidos interconectados, no los vamos a contar. Y los residuos aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, un residuo de lisina, un residuo de guanidina, una isoleucina, una metionina, una tirosina, un glutamato, etc. Entonces tenemos muchos residuos aminoácidos formando esta estructura policíclica que no es plana. Ahí está dibujado así, ustedes saben que esto tridimensionalmente hablando tiene formas bien particulares. Ahora, esa molécula tan grande es un bloqueador. Ya vimos que estos canales son muy grandes, muy masivos comparados con un receptor acoplado a proteína G. Son estructuras súper grandes estos canales. Bien, ¿qué efectos celulares o qué funciones celulares llevan a cabo a grandes rasgos? Los canales de tipo L, los canales de calcio de tipo L, que son los que nos convocan principalmente, regulan la contracción y la excitación. La cupla, excitación, contracción de la musculatura lisa. Veamos otros, por ejemplo, canales de calcio de tipo N, dice acá, se han detectado en próstata, se han detectado a nivel de mamas y regulan la liberación, de otros neurotransmisores. Entonces esto es muy importante
porque precisamente el dolor está asociado a la liberación de muchos neurotransmisores. Y si este sistema es un sistema regulador que permite la liberación de hormonas, como dice ahí, de neurotransmisores, de más iones dentro de las neuronas, entonces si bloqueamos esa liberación, tenemos la supresión de el dolor. Hay otro subtipo acá de tipo R que no lo vimos, ya minoritario, y los canales de calcio de tipo T, que son marcapasos, o sea, son aquellos que están generando contracciones espaciadas repetitivas de la musculatura lisa. De la musculatura lisa, por ejemplo, dice acá a nivel de la musculatura colorectal, uterina, a nivel pulmonar se refiere a nivel bronquial, gástrica, esofágica, son aquellos canales que están siempre generando ese tono basal de contractilidad. Bien, habiendo llegado a este punto ya y habiendo ya caracterizado a grandes rasgos el receptor, ya lo vamos a ver más en detalle, en particular el canal de calcio de tipo L, les dije yo. Bueno, ¿cuáles son los bloqueadores de canales de calcio de tipo L? Tenemos acá tres familias, derivados de tipo benzodiazepina, siendo el derivado comercial y el más relevante a la fecha el diltiazem, cuya estructura corresponde a una benzoazepina. Nótese esta parte en particular, tenemos acá un benceno, tenemos un nitrógeno y tenemos un azufre. Entonces por eso se llaman benzo, tío, porque hay azufre, azepina, azo significa nitrógeno y la terminación epina significa que tiene 7 átomos en total. Entonces la terminación epina de la nomenclatura de heterociclos es de 7 átomos. Azo, nitrógeno, tío significa azufre. Ya me voy a detener un poco más en detalle en esta estructura. Al lado derecho dice las 1,4 dihidropiridinas. Y esto es bastante relevante. Tienen que ser estructuras del tipo 1,4. Tienen que estar no aromatizadas. Y por tanto no pueden ser anillos planos. Mucho cuidado. Y ahí cuando decimos 1,4 dihidropiridinas, estamos pensando en este núcleo de acá. Este es el núcleo dihidropiridínico que estoy marcando en naranja. Nótese que ese sistema parece una piridina, pero no lo es. Es una dihidropiridina porque en el carbono de la posición 4, ¿qué pasa ahí? Se pierde la aromaticidad, hay un protón. Así que mucho cuidado, el sistema tiene que ser así. Si es aromático, si es plano, se pierde la actividad. Ya a grandes rasgos, ya voy a ir hablando más en detalle de cada uno. Y tercero acá, fenilalquilaminas. Una estructura muy grande, como lo es el verapamilo. Las fenilalquilaminas se caracterizan porque, al igual que las benzodiazepinas, estas dos estructuras, la 1 y la 3, presentan el mismo sitio de unión. O sea, a pesar de que son diferentes, una estructura es heterocíclica, la otra estructura es alifática, pero a pesar de ello presentan el mismo sitio de unión. Los que tienen un sitio de unión diferente dentro del canal de calcio de tipo L son las dihidropiridinas. Así que ojo, estos son especiales, tienen su propio sitio y es diferente. Ahora, fenilalquilaminas proviene de lo siguiente. Tenemos un anillo de benceno dimetoxilado en la parte inferior, una cadena alquílica a un nitrógeno terciario que está alquilado. Y otra vez se repite el patrón, o sea, es más o menos simétrico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el carbono que ustedes ven acá a la derecha, ese carbono ahí es de tipo, ya es cuaternario y quiral. Y lo otro es que son bastante sensibles este tipo de estructuras, las tres. Pequeños cambios hacen que pierdan la actividad. De hecho, por ejemplo, en el caso de verapamilo, ¿qué carga va a tener esto a pH 7? Más 1, más 2. Ya, vamos a tener, muy bien, que esto va a estar protonado, vamos a tener una carga positiva, y este nitrógeno de acá no, porque eso es un nitrilo. Ya esos no son básicos. Son muy sensibles a los cambios, tanto así que se ha visto que si se pierde este grupo metil de acá, ahí hay un CH3, la actividad baja drásticamente. Bien, y les voy a hacer una pregunta genérica con respecto a diltiazem y amlodipino, perdón. ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, primero, del amlodipino, ¿habrá algún centro quiral en la estructura? ¿O es simétrico?
¿Perdón? Si ustedes ven bien la estructura, acá este punto donde está el protón, estos dos ésteres son diferentes. Estos dos ésteres pueden ser iguales o diferentes. Cuando son diferentes, vamos a tener la mezcla racémica. Ya, lo segundo es, tanto en diltiazem como en amlodipino, ¿hay alguna función metabolizable importante? Ésteres, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Podrían ser profármacos? ¿Qué pasa si se hidroliza esto acá? Se forma un alcohol. ¿Qué pasa si se hidroliza el amlodipino? ¿Qué se va a formar? Muy bien, ácidos carboxílicos. Entonces, tienen cara de profármacos, pero no lo son. Mucho cuidado. La pérdida de los grupos ésteres, o sea, la hidrólisis, implica una drástica reducción en la actividad. Así que mucho cuidado ya, porque por lo general uno al tiro asocia ésteres a profármacos. No lo son, actúan tal como están ahí. Tienen que estar esos ésteres. Son importantes esos ésteres para la actividad biológica porque el canal de calcio de tipo L es tremendamente hidrofóbico. Los sitios de unión para estas moléculas son hidrofóbicos. Entonces, tener un alcohol ahí o tener ácidos ahí reduce la afinidad por los distintos sitios. De manera directa no podemos, o sea, evitar la hidrólisis, ustedes lo ven ahí directamente. Tendríamos que añadir, por ejemplo, un grupo muy voluminoso acá en el éster o hacer que la cadena, ¿no es cierto?, tenga un grupo más grande, más largo, y eso va a alterar la actividad. Así que tienen un tiempo de vida media determinado solamente. Y miren, pero eso mismo, ya el metabolismo de estas sustancias, como es sensible a estos cambios, el tiempo de vida media va a depender en gran medida de su lipofilia, ¿ok? Pero tal como está, no podemos retardar la tasa de hidrólisis que ya tienen. Así son y se van a metabolizar en un determinado tiempo. Y miren, si comparamos, a ver, el amlodipino, acá está otra vez, el mismo que estábamos viendo, y quiero que lo comparen con el nifedipino que está acá a la derecha. Entonces, a ver, si nosotros maximizamos esta cosa, son tremendamente parecidos, pero hay uno que tiene un poquito más de carbono. Entonces, ¿cuál es más lipofílico? A ver, voy a restaurar un poco esto. Ya, yo sé que la estructura no es muy apropiada, ya nos falta un poquito de resolución. ¿Amlodipino o nifedipino? ¿Cuál tiene más carbono en la estructura? Amlodipino, y amlodipino es precisamente una dihidropidina de tiempo de vida media más largo. Ahora, si ustedes me preguntan por el que sigue acá, clevidipino, ahí sí podemos decir, aquí claramente hay un punto de degradación. El éster más expuesto, ¿cuál es? ¿Cerca del núcleo de la molécula o el que está acá hacia la periferia en la cadena? En la periferia, muy bien. Y eso sí que se puede degradar, y cuando se degrade vamos a tener ahí que se formaría en ese caso un alcohol. Entonces en ese lado generaríamos una estructura de tipo hemiacetal. Así que esto sí es metabolizable, generando una estructura bioactiva. Ya vamos a hablar de la conformación también de esto, ¿sí? Sí, porque esta cadena es demasiado larga, vamos a ver el espacio en el receptor y con todo este fragmento nos acomodaría bien dentro de la estructura. Comparemos ahí mismo, justo con el que está abajo, ya los otros son todos muy parecidos y son pequeños cambios, pero miren, el isradipino, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué se ve tan diferente? Compárenlo ahí con cualquiera de las estructuras que está ahí arriba o al lado. Es solo un cambio en la orientación, ¿no es cierto? Como está acomodado, está volteado. Y en vez de tener el benceno que ustedes ven acá arriba, tenemos un heterociclo, un isodiazol. Entonces, benzo, isodiazol. Es un oxígeno con dos nitrógenos, es un sistema aromático. En vez de benceno, entonces podemos tener otro anillo extra conectado directamente a la posición 4. Siempre es a la posición 4. Y tiene que estar, recuerden, de esta forma. No puede estar aromatizado porque no puede adoptar la estructura de tipo escorpión que vamos a ver más adelante. En la parte inferior tenemos verapamilo y otros derivados como bromoverapamilo, y el diltiazem otra vez se nos repite ahí al lado. Pero miren, si comparamos, por ejemplo, verapamilo, que está acá, y bromoverapamilo, la diferencia es bastante sutil.
En vez de tener los dos grupos metoxi, que podemos ver acá en el anillo aromático, tenemos un átomo de bromo. Sería en este de acá, perdón. ¿Okay? Este benceno dimetoxilado, acá coincide, tiene un átomo de bromo. El resto es lo mismo. Tenemos el grupo nitrilo, tenemos este grupo isopropilo, tenemos luego la cadena con el nitrógeno terciario. Muy bien, ahí está la comparativa entonces y a ver memoria de corto plazo si es que se acuerdan. ¿Cuáles son los que tienen el mismo sitio de unión? Ya, muy bien. Entonces serían los tres de abajo, ¿no es cierto? Verapamilo, diltiazem y bromoverapamilo, que es una variación halogenada. Y todas las dihidropiridinas tienen un sitio alostérico propio. Miren, comparen. Ya recuerden, ahí les muestro la estructura maximizada. Habíamos visto este clevidipino que actúa como profármaco, esta cadena es demasiado larga, este sí se hidroliza, podemos generar acá una función alcohol. Ahora compárenlo con esto. Nimodipino, ¿será también profármaco? Este no. Muy bien, porque ahí tenemos un éter, entonces alcanza a conectarse dentro de la estructura. La diferencia ahora tenemos una estructura de tipo éter terminal, no un éster extra dentro de la estructura. Muy bien, aquí hay dos moléculas más, dice felodipino y isradipino que estábamos viendo recién, y varias de las otras estructuras repetidas y el valor de IC50. Entonces, en base a esto, podemos ver cuál es el mejor bloqueador de canal de calcio. En base a la tabla, el mejor bloqueador de canal de calcio sería el... A ver, el primero es 0,057. ¿Hay algún valor mejor? Sí. 0,013. Muy bien. Entonces tenemos ahí isradipino. Excelente, 0,013. ¿Y qué pasa con el felodipino que está en la imagen? Felodipino es... Olvidémonos de diltiazem porque ese es de otra familia. Comparemos dihidropiridinas. Dentro de las dihidropiridinas, todos estos de acá, hasta ahí, entonces tenemos que 0,013 ese sería el mejor y felodipino 0,475 sería el peor, ¿no es cierto? Porque es el valor más alto de IC50. Entonces, si comparamos ahora la estructura, vamos arriba. ¿Qué es lo que estaba generando esa sutil diferencia? De 0,013 isradipino, este de la derecha, con 0,475. Bueno, una cosa es el sistema aromático, lo que tenemos conectado acá arriba. Este sistema aromático es ligeramente más polar que el sistema diclorado. Por otra parte, no olviden que el sistema diclorado, eso es un isóstero de naftaleno. Tener dos átomos de cloro conectados a un benceno, en algún momento de farmacoquímica 1 vimos que eso era isóstero de un benceno, o sea, esto sería naftaleno o equivalente a naftaleno en sus propiedades tanto de tamaño como de lipofilia. Podemos modular entonces la selectividad por el receptor, la afinidad, perdón, por el receptor con lo que conectemos a la posición 4. Los ésteres son muy parecidos, solamente que en el caso de isradipino, este éster de acá tiene un átomo de carbono extra. Ya tenemos, ¿no es cierto?, un átomo de carbono extra conectado a la porción de éster. Así que lo que está marcando la diferencia en afinidad necesariamente es el anillo aromático. Y ya vamos a ver qué es lo que hacen estos anillos aromáticos dentro de la cavidad. Ya, vamos a los modos de unión. Tenemos un total de 4 imágenes mostrando esto. Entonces, por ejemplo, en la imagen A hay una imagen ahí que nos muestra en el centro a diltiazem. Vean acá, dice filtro de selectividad, se muestra filtro de selectividad, o sea, aquí van a estar los aminoácidos claves para la selectividad de los iones que fluyen a través del canal, en este caso calcio, y diltiazem bloqueando el poro del canal. Ahí está la estructura entonces de diltiazem. Dice, diltiazem y verapamilo se unen justo debajo del filtro de selectividad de calcio, llamados los sitios 1, 2 y 3.
en la misma cavidad, pero no comparten el mismo modo de unión. Obvio, no son moléculas isósteras, son muy diferentes entre sí. En ambos casos, la orientación de un anillo metoxilado es similar. ¿Cómo podemos ver eso? Miren. Diltiazem está en color verde, verapamilo está en color rosado. Verapamilo tiene un anillo dimetoxilado en esta región y diltiazem en color verde acomoda su anillo metoxilado también hacia esa misma región, no de manera idéntica, pero al mismo entorno. Veamos si en la imagen lateral se ve un poco mejor. Ahí sí lo podemos ver, en color verde diltiazem, el heterociclo, en rosado verapamilo, y ahí podemos ver la cercanía de el benceno dimetoxilado de verapamilo respecto al benceno monometoxilado de diltiazem. Ellos se están orientando más o menos a la misma región hidrofóbica, pero el resto hay una discrepancia importante de cómo se acomoda el resto de la estructura, porque son disímiles estructuralmente hablando. Respecto del átomo de nitrógeno presente en ambos casos, bueno, acá no se alcanza a ver muy bien ya, pero ahí tenemos un nitrógeno, allá está el otro. Espérense, déjenme volver a la estructura lateral. Acá se ve un poco mejor. Y ahí tenemos. En color verde, aquí está la cadena alquílica de diltiazem con el átomo de nitrógeno terciario. ¿Qué carga va a tener eso? Positivo. Y en el centro, acá está el verapamilo, la fenilalquilamina, y acá está el átomo de nitrógeno terciario de verapamilo. ¿Ven cierta cercanía? Claramente. No están justo en el mismo lugar, pero hay una orientación similar. O sea, la carga positiva que tienen ellos acá va a estar orientada de forma similar. Ahora, ¿por qué es importante que tengan carga positiva? Que sean lipofílicos, porque el entorno es lipofílico, pero además positivo para que imiten al calcio, para que haya cierta atracción hacia la cavidad, imitando al calcio, que es positivo. Ya, eso ya lo leímos, solamente estábamos mostrando eso, acá arriba de manera aislada, diltiazem, y a la derecha de manera aislada, verapamilo. Diltiazem debajo del filtro de selectividad, lo mismo verapamilo debajo del filtro de selectividad, pero con modo de unión diferente porque son estructuras de familias diferentes. Diltiazem, sitio de unión dice acá, se une al filtro de selectividad, mientras que las dihidropiridinas a un sitio alostérico. ¿Qué es un sitio alostérico? Un sitio diferente al lugar ortostérico. Acá el lugar ortostérico es el lugar por donde fluye el calcio. ¿Okay? Entonces, el poro ortostérico en el centro, esto es una imagen computacional, está mostrado en superficie y cortada, como que entramos un poco en el receptor. Podemos ver que acá por el centro fluyen los iones, este sería el extracelular, hacia acá el intracelular, y ahí está diltiazem estorbando con el flujo de iones, y acá a la izquierda amlodipino uniéndose a otra cavidad. En la imagen B de la derecha es exactamente lo mismo. Ahí vemos el calcio, 1, 2, 3 átomos de calcio, está entrando el calcio, y tenemos el diltiazem o bien el verapamilo bloqueando este lugar, y acá a la izquierda amlodipino en una región alostérica. Entonces la pregunta es, si está tan lejos este amlodipino, ¿cómo es que actúa? ¿Qué creen que va a suceder? ¿Se tienen que coadministrar diltiazem y amlodipino? No, mucho cuidado. No hay que coadministrar ambos. Amlodipino por sí mismo tiene efecto, o cualquier dihidropiridina. ¿Qué va a ocurrir? Muy bien, va a ocurrir un cambio conformacional, perfecto. Cuando se une la dihidropiridina, genera un cambio conformacional a distancia que hace que el poro se vuelva más estrecho, impidiendo el paso de calcio. Acá tenemos otra imagen donde es mucho más claro, ahora visto desde arriba, otra vez en este modo superficial. Estamos viendo la estructura acá en el canal de calcio de tipo L. Y en el centro podemos ver a diltiazem, voy a maximizar. Estamos viendo desde el extracelular, acá en el centro está el poro por donde va a fluir el calcio. Y ahora podemos ver, miren, como esta es una imagen de superficie, no están tan lejos tampoco.
Entonces tenemos las 4 subunidades, tenemos a amlodipino en su sitio alostérico y podemos ver que el sitio alostérico está relativamente cerca del poro ortostérico. Entonces el cambio conformacional que generen acá va a tener repercusiones en cómo los aminoácidos dentro del poro se acomodan bloqueando el canal. Amlodipino acá a la derecha. Ya, ahora nos olvidamos un poco, ahí está la estructura de diltiazem en superficie, esto se llama un mesh en forma de superficie, para tener una idea de cuál es la forma superficial de la molécula, pero veamos ahora el entorno aminoacídico que rodea a diltiazem. ¿Qué es lo que es F? Y aquí está el residuo. Muy bien, fenilalanina. Ya, ¿qué más? ¿Qué es lo que es M? Y hay un residuo de color amarillo con un grupo metil. Un azufre con un metil. Metionina. ¿Qué es lo que es L? Hay dos L. L176, acá, ¿no es cierto? ¿Perdón? No, no es lisina, cuidado. La lisina, acuérdense que es K, leucina. Muy bien, entonces L es leucina. Ya, aquí la nomenclatura hay un error. La nomenclatura no puede ser la misma, no puede estar el mismo aminoácido 2 veces en lugares diferentes. Ya se refiere a un número, ya hay un número ahí que está equivocado. Tal vez era 167 acá. Y acá arriba hay una T y hay algo oculto ahí, hay un átomo rojo que quedó volteado hacia la cadena y orienta un grupo metil para adentro. Esa T es una treonina. Cuidado, no es tirosina, la tirosina es un anillo aromático con un hidroxilo. Pero vean qué interesante, y es que el hidroxilo no queda mirando hacia el sitio. El hidroxilo se fue hacia la cadena y dejó la parte hidrofóbica, llámese el metil, mirando hacia la molécula. El entorno aminoacídico es fuertemente hidrofóbico. ¿Cómo se estabilizan estas moléculas? Principalmente a través de contactos hidrofóbicos. Y eso yo sé que no es muy común porque estamos acostumbrados a ver que siempre hay algún puente de hidrógeno importante, algún pi stacking relevante. Bueno, un pi stacking es una interacción hidrofóbica, pero ahí no lo está haciendo con nadie. Entonces uno dice, ¿cómo se estabiliza? Principalmente a través de contactos hidrofóbicos y una interacción extra que se las voy a mostrar más adelante, que ahí no está ilustrada en la imagen. Veamos ahora acá abajo lo que se ha descubierto sobre diltiazem. Y es que diltiazem, dice acá en color verde, así que ustedes lo ven, tiene dos modos de unión posibles. En color verde tenemos un modo de unión y en color amarillo otro modo de unión donde está un poquitito rotada la estructura. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso posible? Ya hemos visto hasta el cansancio, ¿no es cierto?, la especificidad de los compuestos. Eso puede pasar cuando el receptor, la cavidad, es fuertemente hidrofóbica. Cuando la estabilización es mediada principalmente por contactos hidrofóbicos, puede haber más de un modo de unión posible. Bien, vamos para acá ahora. Interacciones ligando-canal. Tenemos una visualización desde el extracelular y vamos a ver el filtro de selectividad. Dice desde fuera hacia el interior, ¿qué es lo que se están mostrando? Dice ahí en color verde, dos átomos de calcio sobrepuestos y cercanos a varios oxígenos carbonílicos de aminoácidos, ácidos o lipofílicos. Es hacia el interior debajo de este primer filtro de selectividad que se unen diltiazem y verapamilo. Leamos hasta ahí. Maximicemos ahora la imagen. Insisto, esto es el canal de calcio de tipo L visto desde el extracelular y ustedes están viendo el poro ahí. Ya, y miren, en color verde, verde claro, hay dos esferas solapadas que representan a dos calcios que están entrando. Entonces, ¿entran de qué manera? ¿Aleatoriamente? No. A través de estos canales la entropía se reduce significativamente, entran en fila, en fila recta. ¿Okay? Entonces, no hay un ingreso aleatorio, randomizado, sino de manera muy específica, de manera selectiva, pasa como un haz de calcio a través del poro. ¿Y qué permite eso? Aquí tenemos glutamina 820, glutamato 357, glicina 1677 y aspartato 1380. ¿Qué es lo que ellos orientan hacia el lumen? Orientan principalmente el backbone.
y del backbone orientan los carbonilos del backbone. Entonces tenemos varios carbonilos, varios oxígenos carbonílicos son orientados hacia adentro. En el caso particular del glutamato y del aspartato, ellos están orientando el residuo. Entonces acá tenemos el residuo y el glutamato también está orientando el residuo. A ver, para que lo vean. Pero la glicina, que está aquí abajo, y la glutamina, que está acá arriba, estos carbonilos que ustedes ven ahí, son carbonilos del backbone. Ese carbonilo y este carbonilo. Porque ¿qué residuo tienen estos aminoácidos? En el caso particular de la glutamina tiene una amida que está medio doblado. Esto, si ustedes hacen un esfuerzo, miren, yo sé que esto siempre es un poco complejo de visualizar en el plano, pero miren, en el caso de la glutamina, este es del backbone porque el residuo está doblado acá. Traten de seguir acá con el mouse. Está doblado, esto sale, por supuesto, ¿no es cierto?, de la porción peptídica, y aquí hay una amida terminal que está como media solapada, eso es nada más por la imagen, la proyección, pero aquí hay una amida, y eso es propio de una glutamina, o sea, queda mirando hacia la pared, hacia los residuos. Aquí queda orientado hacia el poro, el carbonilo. Mientras que el glutamato y el aspartato, ¿qué carga tienen? Negativa, muy bien, y ellos quedan mirando hacia adentro, estabilizando, atrayendo el calcio. Y finalmente la glicina. ¿Cuál es el residuo de una glicina? Hidrógeno, ni siquiera se ve acá, ya tiene que estar doblado para adentro, entonces el carbonilo del backbone que queda mirando al calcio. O sea, puros oxígenos, neutros o aniónicos, son el filtro de selectividad, que atrae el calcio y permite el flujo de calcio de un lado a otro. Ya, pregunta, ¿Diltiazem se une a ese filtro de calcio? No, más específicamente debajo del filtro de calcio, así que cuidado. Dice, el filtro de selectividad de tipo L es una región crítica dentro del canal que determina qué iones pueden pasar a través de él. Este filtro permite que el calcio entre de manera selectiva mientras que bloquea otros iones, como por ejemplo el sodio o el potasio. ¿Por qué? Porque esto no es un TR. Los canales TRP, como el TRPC6 que les mencioné antes, el 3 y el 7, esos son híbridos, permiten el flujo de sodio y calcio, pero este no, es selectivo para calcio. ¿Por qué? No solamente por la atracción de carga, sino por el diámetro que se genera por esos oxígenos carbonílicos. Este mecanismo se basa en la afinidad del filtro por los iones calcio, que tiene una carga doble positiva, y su tamaño, lo que permite al canal discriminar entre diferentes tipos de iones, asegurando que solo el calcio atraviese con eficacia. Los TRP, ya TRPC6 por ejemplo, todos esos. Pero los canales de calcio de tipo L son selectivos para calcio, ¿ya? Bien, acá tenemos una visualización desde el extracelular donde se ve el poro, pero ahora con amlodipino, o sea, una dihidropiridina unida al sitio alostérico. Y ahí ustedes lo pueden ver. Entonces tenemos el poro del canal ahí y acá en color rosado se ve el amlodipino, donde en el sitio alostérico no está debajo acá del poro de selectividad, está al lado, estorbando, haciendo que esos carbonilos no se separen entre sí. Y acá tenemos una interacción de amlodipino con el sitio alostérico del canal. Miren, tratemos de concentrarnos porque ahí el código de colores también es verde, tanto para la estructura de la proteína como para el amlodipino, pero se alcanzan a distinguir varias cosas, como por ejemplo lo siguiente. Voy a maximizar esto. Ya, a ver, en esta imagen que está acá, ¿dónde logran ustedes identificar el fragmento dihidropiridina? El núcleo, el alma del fármaco es la dihidropiridina. Muy bien. Esto de acá es la dihidropiridina. Ustedes dirán, ¿y qué es esto? Esto es una cadena que le sale hacia adelante, que también es de la molécula, es del fármaco.
y esta cadena termina en un grupo amino y ese amino que vemos ahí está solapado, se ve que está por arriba del átomo de nitrógeno de la dihidropiridina. ¿Ok? Entonces, primero, la dihidropiridina no es básica. Ya eso es muy importante tenerlo claro. Ese átomo de nitrógeno no se protona. ¿Por qué? A ver, pongamos una estructura 2D para que lo podamos ver ahí, de las que estábamos viendo recién. Por ejemplo, esta, ahí está el amlodipino otra vez. Entonces dijimos que esto que está acá se solapó, o sea, ese grupo amino se vio como por encima del nitrógeno, por eso se veían como dos esferas azules. Pero este no es básico porque, perdón, muy bien, el par electrónico está fuertemente deslocalizado por resonancia hacia un éster y hacia el otro, a través del enlace doble. Entonces tenemos una deslocalización muy fuerte. Ese nitrógeno no es un aceptor de puente de hidrógeno, ese nitrógeno actúa siempre como un dador de puente de hidrógeno. Ese protón sale proyectado hacia adelante. Sin embargo, el amino primario que vemos acá, ese sí va a estar positivo, 100% protonado. Ya, entonces, ¿qué creen ustedes que está haciendo? Voy a tratar de... A ver, la imagen acá, si ustedes se fijan, la dihidropiridina acá está, y tenemos una interacción que se alcanza a ver ahí entre la dihidropiridina, que sería el NH que está por debajo, y este carbonilo que tenemos acá, y este carbonilo corresponde al backbone. ¿Al backbone de qué cosa? Dice serina 1112. O sea, esto es el carbonilo peptídico de dicha serina. Y el carbonilo peptídico está actuando como dador o aceptor. Aceptor del protón NH de la dihidropiridina. Y al mismo tiempo, nótese lo siguiente, la misma serina con el residuo, porque las serinas tienen un alcohol, ¿no es cierto?, extra en la estructura. Este alcohol, ¿qué está haciendo? Está actuando como aceptor de qué cosa. Ahora tenemos esta interacción en esta barra un poquitito más delgada que llega acá arriba al amino. ¿Qué sería eso? Sería una interacción aceptora, ¿no es cierto? Ya del grupo NH2. O sea, tenemos un doble puente de hidrógeno. ¿Qué más? Vamos al otro lado. Observen ahí hacia arriba. Podemos ver que el grupo amino NH2 está estableciendo acá arriba, dice alanina, un puente de hidrógeno también como dador de puente de hidrógeno a la alanina 1154. Entonces, otra vez, ¿qué es eso? Un carbonilo del backbone de la alanina, ya, por puente de hidrógeno. Ya, pregunta, ¿qué disposición estereoespacial logran apreciar ustedes entre la dihidropiridina propiamente tal y el fragmento clorobenceno del amlodipino? Ya va a haber interacción hidrofóbica, pero nótese que este fragmento no es coplanar. Este fragmento de clorobenceno no es coplanar con la dihidropiridina. ¿Ok? Entonces tenemos que el fragmento de clorobenceno no es coplanar con la dihidropiridina. Tiene una disposición que se llama de tipo escorpión. O sea, un anillo está plano, ¿no es cierto? Y el otro está así. Esta disposición tiene. Y el anillo está incluso levantado. Entonces tengo que el clorobenceno, que este dedo es el cloro, está de esta manera. Está levantado hacia arriba en una disposición de 90 grados. Entonces tenemos que no son coplanares y este benceno cae en una región donde tenemos valina, metionina y allá atrás se alcanza a ver una fenilalanina, una región hidrofóbica que recibe a esta porción de la estructura. Lo mismo vamos a decir de los ésteres. Acá tengo una cadena de éster haciendo un contacto con metionina y para el otro lado el otro éster que no se le alcanzan a ver interacciones. Los ésteres favorecen la estabilización por contactos hidrofóbicos. ¿Ya? Entonces, prácticamente todo eso es lo que está escrito acá, ya lo hemos dicho. El grupo NH de la dihidropiridina es indispensable, así que si usted lo cambia por otra cosa como oxígeno, se pierde la actividad. Dice, idealmente el halógeno debe estar en posición orto para dar la disposición de tipo escorpión. Estoy leyendo acá a la izquierda.
Cuando el halógeno está en disposición para, se genera un impedimento estérico que impide un buen acomodamiento en la cavidad. O sea, el halógeno en disposición orto es más favorable que si lo coloca aquí hacia atrás en disposición para, porque genera contactos estéricos desfavorables. Solapamiento del átomo encima de la estructura de la proteína. Bien, modo de unión de diltiazem en el canal de calcio. Entonces, diltiazem, este sí que está en el sitio ortostérico debajo del filtro de selectividad. Acá está visto desde el extracelular, estamos mirando para adentro del canal y ahí en el centro se alcanza a ver la estructura heterocíclica de diltiazem con incluso la cadena y el grupo amino. Miren, si maximizamos y vamos adentrándonos en la estructura del canal, ahí se ve el heterociclo diltiazem, ahí está la cadena y ahí está el grupo amino. ¿Cómo son las interacciones? ¿Qué habíamos dicho de diltiazem? Que se estabiliza prácticamente solo a través de contactos hidrofóbicos. Ahí tenemos en este color gris pálido ya a diltiazem, el átomo de azufre. Acá tenemos la porción amida. Tenemos acá el éster, la cadena con el amino terciario. Tenemos acá el otro anillo de benceno con el metoxi. ¿Qué son todas estas líneas de color verde? ¿Interacciones de qué tipo? Hidrofóbicas. Muy bien. Son interacciones hidrofóbicas, perfecto. Y todos esos múltiples contactos hidrofóbicos con quienes ocurren, tenemos que ver lo que hay en el entorno. Isoleucinas, valinas y leucinas. Muchos aminoácidos hidrofóbicos entran en contactos favorables con todos estos residuos. Por eso que es necesario que el átomo de nitrógeno de la cadena alquílica sea un nitrógeno terciario para que sea más hidrofóbico. Si lo reemplazamos por un amino primario, la afinidad se va a reducir. No es como la dihidropiridina, este es otro sitio, es diferente. Así que es tremendamente hidrofóbico. Y quisiera buscar una interacción adicional que aquí no se alcanza a ver, porque como estamos tapados, ya estas líneas verdes significa, repito, contactos hidrofóbicos favorables. Entonces tenemos muchos contactos hidrofóbicos favorables y eso nos impide un poco ver una interacción particular que se descubrió para esta molécula, que es esta. Entonces, ahora está con fondo oscuro para que podamos ver esta interacción. Dice allá, metionina 1174, voy a maximizar porque hay dos. Y acá a la derecha dice metionina 1209. La metionina 1209 solo está haciendo contactos hidrofóbicos con la porción metoxi. Pero observen esto. El carbonilo del backbone de la metionina 1174, ¿qué está haciendo con este protón del anillo de benceno? Porque la interacción que ahí se está formando es entre el protón, hay un protón ahí conectado al benceno, y el oxígeno carbonílico. Eso que está acá es un oxígeno carbonílico. Del backbone. ¿De quién? De la metionina. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Ustedes dirán, pero puente de hidrógeno no se podía dar cuando el protón está unido a carbono. Podríamos llamarle puente de hidrógeno aromático, es un nombre que recibe esto, para interacciones que alcanzan el valor energético mínimo de un puente de hidrógeno. En este caso, el protón y el oxígeno están a una distancia apropiada. Y ese valor de energía mínimo se alcanza porque el entorno de este protón favorece su mayor polarizabilidad. ¿Qué tiene en el entorno electronegativo cercano? Un átomo de azufre que polariza este enlace por su electronegatividad, favoreciendo lo que se llama un puente de hidrógeno aromático. Si le quieren llamar dipolo-dipolo, también podría ser, ya, pero más técnicamente creo que está escrito por acá. Dice, se forma allá arriba puente de hidrógeno HAR aromático con dicha metionina. Nótese que el grupo amino protonado no establece interacciones polares, son solo contactos hidrofóbicos. Y el grupo éster contribuye también a la elevada hidrofobicidad del compuesto. Pregunta, ¿será favorable hidrolizar el éster? El éster está acá abajo, ahí.
No. Si se hidroliza, vamos a generar un alcohol, está solapado con el carbonilo, por eso se ve raro, no es que hay un ciclo ahí de 3 átomos, cuidado. Vamos a generar un alcohol que le resta hidrofobicidad y por tanto no favorece los contactos hidrofóbicos. Necesitamos tener un éster ahí. Tampoco sirve reemplazar el éster por un ácido u otra función extraña. Ya, pregunta entonces, este metabolito que tenemos acá, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Es más o menos activo? Muy bien. ¿Qué pasó ahí? Decía desacetilación hepática. Se está transformando el éster en un alcohol. Entonces, vean acá, ahí está la reacción completa. Tenemos el éster y que por desacetilación hepática, una estearasa, rompa acá, formando un metabolito de incrementada hidrofilia. Y por tanto, la potencia se reduce en alrededor de un 50%, o sea, la mitad. Este metabolito que hemos formado inhibe el citocromo P3A4 y por tanto genera interacción con benzodiazepinas y anticoagulantes orales. ¿Qué significa eso? Significa que este metabolito que estamos viendo acá incrementa las concentraciones plasmáticas de benzodiazepinas, como el diazepam, como el alprazolam, y también con agentes anticoagulantes orales. Por lo tanto, si tenemos que eleva las concentraciones de benzodiazepinas, eso puede generar de manera indirecta más somnolencia. Vean qué interesante lo que se dice acá. Se han reportado nuevos derivados de diltiazem como agentes para suprimir la metástasis del cáncer, agentes antimetástasis. También se han empleado derivados de diltiazem como antibacterianos, pero no de manera muy exitosa. Me faltó aquí un poco de resolución, pero está la referencia, creo, a ver si ahí están las dos referencias, ya se puede ir directamente ahí. La primera referencia corresponde a estos derivados antitumorales de diltiazem. A ver, pregunta. En base a la estructura, ¿cuál es el más parecido a diltiazem original? Se alcanza a ver algo, ya yo sé que la resolución no es la óptima, pero se logra elucidar el heterociclo, la porción del fragmento benceno metoxilado y el resto. Entonces, en base a esto, ¿cuál se parece más al diltiazem original? El 57, a ver, ¿sería el primero, el segundo o el tercero? Volvamos a diltiazem, ahí está. Una estructura súper lipofílica, donde directamente está el anillo aromático conectado, tenemos el éster en esta porción y una cadena con un nitrógeno protonable a pH 7, terciario. Y ahora, muy bien, el tercero se parece más, pero ¿por qué no va a ser eficaz como bloqueador de canal de calcio? El tercero es muy parecido, ¿ya? Pero muy bien, aquí en la cadena, fíjense ustedes que el amino termina como amino primario, no está dialquilado. Por lo tanto, la hidrofilia del compuesto aumenta y se pierde afinidad por el canal de calcio de tipo L. Así que esa es la razón. Modo de unión de verapamilo. Ya falta poco para terminar de ver los modos de unión de todas estas moléculas. Yo sé que esto es un poco complejo cuando uno tiene que ver este tipo de poses de las estructuras. Ahora, dado la larga cadena que tiene este compuesto y por tanto su elevada rotabilidad, es posible, más de un modo de unión, se puede acomodar de manera distinta. El protón del grupo aminocatiónico establece un puente de hidrógeno con una asparagina, la 649, en una de esas poses. En este mismo modo de unión se establece además un pi-stacking con fenilalanina. A ver, tratemos de ubicar eso. Concentrémonos en la imagen. ¿Dónde está el puente de hidrógeno? En color verde, miren, síganme con el mouse acá, con el cursor. Nótese lo siguiente, hay un solapamiento de 2 verapamilos. Entonces, aquí hay uno que termina ahí y acá hay otro, ¿ok? Y aquí ya se nos pierde, ¿no es cierto? Porque se dobla para atrás. Entonces, tenemos 2 modos de unión, pero miren, este es un verapamilo y ahí siguió para abajo hacia alguna parte. Entonces, miren, aquí hay una interacción. Pi-stacking. ¿Con quién? Con fenilalanina 1013. Ese es un pi-stacking. Parece
o se aproxima a lo que es un pité particularmente. Y el puente de hidrógeno lo podemos ver en un modo de unión, en este modo de unión. Aquí está el nitrógeno terciario y el protón del nitrógeno positivo se proyecta hacia el carbonilo de la asparagina 649. Así que ahí tenemos el puente de hidrógeno, el protón proyectándose hacia el carbono carbonílico. Y el resto va a ser, ¿qué tipo de interacciones creen ustedes con el resto? Muy bien, contactos hidrofóbicos. Ahí tenemos el metabolismo de verapamilo, un metabolito relevante. Por N de metilación, el nitrógeno de verapamilo pierde el grupo metil, generando norverapamilo, tiene un tiempo de vida media de 10 horas y es mucho menos potente que verapamilo, solamente retiene un 20% de la potencia. O sea, ¿qué tan sensible es esto? Tremendamente sensible. Solamente eliminando un grupo metil perdemos drásticamente la potencia. Dice, una potencial explicación para la reducción de la potencia del metabolito N-demetilado es debido a que verapamilo podría presentar más de un modo de unión en la cavidad del target, lo que recién estábamos viendo. La pérdida del metil incrementa la libertad rotacional de la cadena, lo que podría favorecer poses de menor energía de interacción. Y también hay otro factor clave. ¿Cuál de las dos estructuras, el metabolito metilado, o sea, la estructura inicial, o el metabolito demetilado, sin ese grupo metil, sin ese CH3, cuál de las dos estructuras es más solvatable? O sea, hay otra explicación que tiene que ver con la entropía del sistema. ¿Cuál estructura es más solvatable? ¿Cuál estructura se puede rodear más fácilmente de agua? ¿Con metil o sin metil? Sin el metil. Entonces, el metabolito se vuelve fuertemente solvatable. ¿Y qué habíamos hablado de eso? No sé si se acuerdan el semestre pasado cuando veíamos la cimetidina, que la solvatación uno la podía reducir. ¿De qué manera? Cuando había un oxígeno se cambiaba por azufre y se volvía menos solvatable. Lo mismo acá, un simple metil impide o dificulta la solvatación de la molécula. Al eliminarlo, hay menos hidrofobicidad en esa parte y por tanto la cadena se solvata más con agua. Y si la cadena se solvata más con agua, la molécula se tiene que desprender energéticamente de esa capa de agua para poder interactuar con el target y eso tiene una penalización energética. En otras palabras, la afinidad se reduce. ¿Ya? Bien, y para culminar esta parte vamos a hacer un sumario de cuál es la relación estructura-actividad de las dihidropiridinas. Número 1. En la posición 4 del anillo, un fenilo optimiza la actividad. La inclusión de un anillo con un heteroátomo mantiene la actividad farmacológica, pero aumenta los efectos tóxicos. No es recomendable la inclusión de un anillo no aromático. Entonces, esta porción de acá estamos diciendo que se favorece cuando es un anillo aromático, o más de uno, por ejemplo, un anillo fusionado por la cara. Segundo, las sustituciones en el anillo fenílico son importantes y, como dice acá, la actividad óptima se encuentra en las posiciones con sustituyentes en posición orto o meta, pero no para. Entonces, R acá, una buena posición, acá posición orto o posición meta, pero no es la mejor posición para porque genera impedimento estérico con el target. El anillo de hidropirina es el farmacóforo y es indispensable para la actividad y no podemos reemplazar el NH. Entonces, debe estar este protón y debe estar ese carbono ahí de tipo sp3. ¿Ok? Entonces, debe tener un protón. No podemos aromatizar el sistema. 4. Los grupos ésteres, ¿cuáles? Posición R3, posición R5. Optimizan la actividad farmacológica. La sustitución de un éster por un grupo electroatractor disminuye la actividad y en algunos casos genera incluso actividad agonista. Ojo con eso, o sea, necesitamos que hayan ésteres y los ésteres per se, los ésteres son grupos electroatractores. ¿Qué pasa si los ésteres no son iguales? Si R3 y R5 son diferentes, se ha visto que el enantiómero S
es más activo que el enantiómero R, sin embargo, ambos tienen actividad. Ya, porque la dihidropiridina se puede voltear. Vamos a ver una estructura que nos muestre la imagen. Ahí lo tenemos. Tenemos dos rotámeros posibles. Ya, entonces, en el centro, con esto terminamos para nuestro primer break, tenemos la dihidropiridina que adquiere una conformación de tipo, ¿cómo se llamaba esto? Química orgánica, cuando quedan así los dos hacia arriba. Bote, muy bien. Esto no es silla, es conformación de bote. Ya vimos que esto no es plano. Perfecto. Adquiere conformación de bote y este rotámero es el más estable. ¿Por qué? Porque el grupo X de la posición orto del anillo de benceno está hacia donde hay más espacio, o sea, no está ejerciendo un impedimento estérico con el resto de los grupos, por ejemplo, con el átomo de nitrógeno de la dihidropiridina. Esto se ve para arriba, pero ojo, esta visualización es engañosa porque ese es el éster del otro lado. En realidad eso va hacia abajo del bote, que es la forma más correcta de entender este grupo éster está mirando hacia abajo, así que ojo con eso. De hecho, podríamos rectificarlo acá. Se puede rectificar fácilmente. Hay un éster al otro lado, no lo olviden, y ese éster en realidad está mirando hacia abajo. Lo mismo acá, ese éster, ojo ahí cuando estén estudiando, esta representación no era la más exacta. Ese éster está ya hacia abajo, o sea, si lo quisiéramos dibujar, ya ese éster está hacia abajo, ¿ok? CO2R, está mirando hacia abajo, lo mismo acá, ese éster allá, sale hacia abajo, CO2R. Ahí sí, ¿no es cierto? Entonces, el rotámero, nótese ya, el rotámero más estable es aquel que orienta el grupo de la posición orto o meta hacia atrás de la porción de la dihidropiridina. Pero el rotámero más bioactivo es aquel que orienta el grupo de la posición orto acá hacia adelante del sistema. O sea, la conformación llamada la conformación de tipo escorpión. Y esa es la conformación bioactiva de algunos derivados, como por ejemplo amlodipino. O sea, acá hay un tiempo, ¿no es cierto? Hay un costo energético que pagar para que esta conformación pueda ser obtenida. Y eso se consigue gracias al entorno aminoacídico del receptor.